Y es con un aplauso que tenemos que recibir a nuestra invitada especial, a nuestra invitada que es una especialista en temas climáticos, en cambio climático, crisis climática, emergencia climática, Muy bien. Que no es más que el respeto al ambiente, a las aguas, a los árboles, al ambiente que nos protege, que protege a los seres humanos, que protege a los seres vivos. Porque los seres vivos no solamente somos los humanos, las plantas son seres vivos, los animales son seres vivos. Y entonces ella es una defensora a rajatabla del tema climático. Ella es Elvira Carles, que ella es la directora de la Fundación Empresa y Clima. Y con ella, ustedes los estudiantes del Centro Educativo Nuestra Señora de la Fe, ya compartieron un poquito, pero ahora vamos a compartir de manera formal. Elvira, ¿de dónde viene Elvira Carles? De Barcelona, y soy hija de agricultores, que para mí esto ha sido una de las cosas, la suerte más importante de mi vida, porque mis padres en el campo me enseñaron a ser muy observadora y muy respetuosa con la naturaleza. Es decir, de donde nosotros sacamos provecho, de donde venimos y de donde vivimos, hay que respetarle, hay que darle el mismo respeto, hay que tratarla bien, sea una flora, sea una fauna, es decir, a los animales o a las plantas. Y ese fue el principio de una larga trayectoria profesional, porque ya van muchos años trabajando, ya son unos cuantos. O sea que vengo del campo, hija de agricultores, de un pueblecito en Cataluña, y resido ahora ya desde hace muchos años en Barcelona por motivos de trabajo. Carles, Elvira, porque Elvira nos acerca más, el apellido como que no es lo mismo decirle. Elvira para todos. Elvira, háblanos de la escolaridad, es decir, ¿dónde estudia Elvira? Si tiene algunas anécdotas alrededor de las escuelas, ¿a qué distancia estaba la escuela donde estudió inicialmente? Vale, yo tenía que andar 4 kilómetros cada día, para poder llegar a la escuela, y teníamos en el pueblecito de donde mis padres tenían el campo cerca, una profesora para todos los niveles. Para desde los 3 años hasta los 14, una única profesora que se tenía que repartir entre aquellos 27, 30 alumnos que éramos cada año, y ya desde un momento yo fui a la escuela con una ilusión de aprender, de compartir y de conocer algo más del ámbito de lo que era mi casa. Y como fui una desde pequeñita, de las mejores alumnas de la escuela, y os miro a vosotros porque ya he detectado que por aquí hay muchos muy buenos alumnos, digámoslo así, la profesora me utilizó de ayudante y me enseñó desde muy pequeñita a enseñar a mis compañeros. De manera que aunque a día de hoy mi cargo sea un poco elevado, mi responsabilidad a nivel mundial muy elevada, me hace que pueda contactar a cualquier nivel con cualquier persona y explicarle las cosas de una forma muy sencilla para que lo entiendan. Es decir, aquella experiencia que con 6, 7 años yo hacía como de profesora, colega a mi profesora y ayudando a mis compañeros, hizo que incluso hoy en día tenga la capacidad de que la gente entienda lo que digo, por muy complicado que sea el concepto, de que se entienda. Y esto pienso que es una gran ventaja, porque puedes llegar a todo. ¿Y alguna anécdota en ese tiempo de los 5, 6, 7 años de camino a la escuela? Digo, siempre hay muchas anécdotas. Bueno, hay una, en aquella época, yo creo que también puede pasar aquí y es perfectamente aplicable. Mi madre, con la cantidad de trabajo que tenían en casa y sin poderme enseñar o acompañar a la escuela, me adoctrinó, me pidió por favor, a veces incluso llorando, que nunca subiera en un coche que se parara y que me dijera, súbete, te llevamos nosotros, porque ella me ponía miedo, y con razón. Si subes en el coche no vas a volver nunca a casa porque se te llevarán. Y sobre todo, no hables con desconocidos, que no, aunque te quieran dar un bocadillo, aunque te den un caramelo, no hables porque no te pueden hacer daño. Y esto estaba en mi cabeza constantemente. Pero claro, los días que llovía y hacía viento con el paraguas roto, pues se paraba algún coche y a ti te costaba mucho decirle de no subir en el coche. Y siempre se iba parando el mismo coche, con un matrimonio joven,
que yo evidentemente no conocía, que paraban, abrían la puerta, súbete, no te preocupes, te dejaremos en la plaza del pueblo, donde está la escuela, súbete, y yo ni palabra, porque mi madre me ha dicho no hables con desconocidos, y evidentemente no me subía en el coche. Y así fueron pasando los meses hasta que un día caí en la tentación y me subí en el coche. Pero al menos cumplí la mitad del pacto, no hablé. Y vi que realmente me dejaron en la puerta de la escuela. Y pensé, uff, menos mal, pero no se lo dije a mi madre. Y al día siguiente volvieron a pasar y volví a subir, pero yo no hablaba. Hasta que un día, y había subido muchas veces en el coche, hasta que un día mi madre vio que me subía en ese coche y me dijo, cariño, he visto que te subías en un coche, tú no los conoces, pero son los maestros del otro pueblo. Y te ven pasando por la carretera y te dejan en tu pueblo donde vas. ¿Puedes subir con ellos? Le dije, mami, pero yo no he hablado con ellos. Dice, no, puedes hablar. Entonces, a partir del día siguiente que volví a subir en el coche de aquellos profesores, matrimonio, profesor y profesora, y empecé a hablar y no callaba. Y claro, el conductor o el profesor decía, menos mal que habla, porque llevábamos muchas semanas pensando que era muda, que no hablaba. ¿Vale? Entonces es una anécdota de, al final, pues tuve suerte de subirme en un coche que era el correcto y de conocer unas personas maravillosas que durante a lo largo de mi vida pues me han acompañado y me han tratado como una hija, pero no siempre existe esta suerte, no siempre. Con lo cual, un buen mensaje es no hables con desconocidos, no te subas en coches que no conozcas, ¿vale? Elvira, y el haber nacido en un ambiente rural, entre árboles, entre frutas, entre animales, eso le construye la idea de también estudiar lo que estudió y dedicarse a lo que se ha dedicado. Sí, pero es curioso porque mi formación inicial, yo soy licenciada en farmacia, y de entrada piensas, una negociadora, con el trabajo que actualmente estoy haciendo, quizás tendría que haber estudiado ciencias políticas. Pienso que después de los años te das cuenta de que aquello hubiera sido lo correcto, porque a vuestras edades no sabes qué elegir, es que no tienes claro. Es mucho más fácil pensar, ¿qué es lo que no quiero ser? ¿Me da miedo los accidentes y la sangre? Pues no soy médico. Me da horror tener que estudiar alguna asignatura que es con mucha letra y memorizar muchas leyes, pues no voy a ser notario o abogado. Es decir, es más fácil poner en la lista lo que no quiero ser que no lo que realmente quieres ser. Y a veces por descarte te encuentras en una lista pequeña que dices, bueno, tengo opción, me gustan los niños, pues podría ser maestra de niños, me gusta esto, pues podría ser, ¿vale? Y te vas encarrilando. Yo siempre aconsejo, y pienso que es un buen consejo, que tienes que elegir el camino de lo que te gusta. No hay que pensar en el beneficio que te pueda generar un oficio. Es decir, yo quiero ganar mucho dinero, pues voy a ser arquitecto, por ejemplo, ¿vale? Pues no, porque no serás un buen arquitecto. Tú tienes que ser arquitecto si realmente lo deseas, independientemente de si te vas a ganar la vida bien o mal, o si te va a dar la posibilidad de trabajar en un sitio o en otro. O sea, a lo mejor el objetivo vuestro, y es muy difícil, pero me gustaría llegar a trabajar en una multilateral, en una institución mundial, porque desde ese despacho podría ayudar a muchas personas en el mundo. Pues es un buen objetivo. Entonces, investiga. ¿Qué necesito para tomar buenas decisiones? Pues tengo que ser ingeniero, tengo que ser experta en leyes, tengo que ser esto, y elige lo que tú realmente te llame al corazón, lo que te gusta. Si uno hace lo que le gusta, no hace falta ser una gran carrera universitaria. Si uno le gusta arreglar luces, o es diseñador, o es dibujante de cómics, pues que sea el mejor dibujante de cómics, pero que haga lo que le guste. Si hacéis lo que realmente os gusta, triunfaréis, sin ninguna duda. Yo buscaba una cosa que era poder trabajar, que me diera la oportunidad de trabajar en el entorno rural, en un pueblecito, en un oficio que realmente ayudara a las personas. Como el tema médico no me tiraba mucho, y como la parte maestra ya estaba cansada de tantos años de medio maestra sin serlo,
pensé que de las personas más respetadas, al menos en mi comunidad, era el farmacéutico, porque cuando a veces no te da tiempo ir al médico, pero sí tienes una dolencia, pues entras en una farmacia, le dices a la persona y aquella persona tiene criterio para tratarte, aún sin ser médico, como si fuera médico, y orientarte en aquel mal, incluso con más experiencia, porque en la puerta va entrando continuamente personas con diferentes dolencias. Y pensé, pues la farmacia es lo mío. Claro, actualmente, cuando yo me siento en el trabajo, en las mesas de negociación de Naciones Unidas y nos identificamos cómo nos llamamos y de qué ciudad o qué parte del mundo somos, muchas personas te dicen, yo soy ingeniero civil, obras, pantanos, infraestructuras, yo soy legal, pues piensas, esta persona en leyes nos puede ayudar, y entonces cuando me toca a mí digo, soy farmacéutica, todas las caras se giran y dicen, ¿pero qué hace una farmacéutica aquí? O sea, una experta en medicamentos está decidiendo temas de Naciones Unidas, y la conclusión es que hay un binomio que se llama emergencia climática y salud, que es muy importante, porque es una de las grandes consecuencias que produce la emergencia climática, y es la falta de salud en las personas debido a pandemias, a virus, a bacterias que están invadiendo zonas que antes no teníamos. O sea que el ser farmacéutica también me ha servido. Elvira, pero cambio climático, crisis climática, emergencia climática, ¿por qué? Vamos a ver. Esto viene un poco de años atrás. El año 92 ninguno de vosotros había nacido, o sea, doy por hecho que no, pero hubo en una ciudad relativamente cerca de aquí, Río de Janeiro, donde hubo lo que se conoce como la famosa Cumbre de la Tierra. Fue una reunión que sirvió para hablar de biodiversidad, pero que en ese momento se dieron cuenta que las condiciones en el planeta eran cambiantes. ¿Qué significa esto? Significa que llovía cuando no tocaba, los huracanes o los ciclones eran mucho más fuertes, y los ministros de Medio Ambiente encargaron a un panel de científicos, un grupo intergubernamental de científicos, que investigaran durante los siguientes 5 años, que averiguaran qué pasaba en el planeta, y en la ciudad de Kioto que lo explicaran en el año 97. Y allí los científicos nos hablaron de un clima cambiante, y de ahí salió el concepto cambio climático. Y durante años hemos trabajado en temas de cambio climático, pero por desgracia los efectos del cambio climático son tan exponenciales, y me miro a los alumnos porque soy consciente de que ellos saben muchos de los efectos que estamos teniendo en el cambio climático. Antes, en el tiempo previo, estábamos conociéndonos y había una alumna muy destacada que me decía, dime algunos de los efectos del cambio climático que vamos a sufrir o ya estamos sufriendo. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Zaira. Muy bien, Zaira, dinos. Algunos son tormentas más fuertes, huracanes, Ponte el micrófono. huracanes, alimentos más caros, ¿cómo se llama? Sequía. Sequías, También. muy bien, muy bien. Estos son, entre otros. muy bien, estos son parte de los efectos del cambio climático, que cada vez, por desgracia, son más repetitivos y están creciendo exponencialmente. De manera que dejamos el concepto de cambio climático y empezamos a hablar de una crisis climática. ¿Por qué una crisis? Como ha dicho ella, porque produce crisis en sequías, en inundaciones, en pandemias, en falta de alimentos, que es una consecuencia muy importante. Por suerte aquí no, en República Dominicana faltan alimentos, pero sí en muchos países del mundo. Todas esas migraciones climáticas de personas que se van del centro de África y dejan sus casas, sus campos, sus tierras y sus familias, es por hambre. Es porque hay zonas, hay países que hace 8 y 9 años que no ha caído ni una sola gota de agua, y se han perdido las cosechas, no salen ningún vegetal ni hierbas, mueren los animales, las vacas mueren por falta de esa agua, y al final las personas se ven obligadas a migrar, a subir hacia el norte, a cruzar el Mediterráneo. Incluso muchos de ellos pierden su vida hasta que llegan a las costas de Europa, donde allí sí encuentran trabajo y pueden mantener a sus familias. Entonces, ahí hablábamos de
crisis climática. Pero en estos momentos las consecuencias son tan graves que ya no podemos hablar de crisis y hablamos de emergencia climática. Porque cuando estamos hablando de una emergencia, estamos pensando en emergencias, urgencias, ambulancias. ¿Verdad que sí? Pues es en lo que estamos ahora, en una emergencia climática. Elvira, vamos a darle continuidad a ese tema un poco después de esta breve pausa, y cuando regresemos vamos a escuchar a los estudiantes del Centro Educativo Nuestra Señora de la Fe. Qué bien, estamos conversando en Charlemos con una especialista muy importante que nos visita República Dominicana por séptima vez, visita República Dominicana, especialistas en cambio climático, en emergencia climática, pero lo que más se escucha, lo que más suena es cambio climático, ¿cierto? Ella es Elvira Carles y ahora le corresponde a ustedes, después de escuchar la introducción, en torno a cómo fue su escolaridad, las experiencias que ha tenido, cómo inició este peregrinaje de tratar de enfrentar al mundo. Yo digo enfrentar al mundo porque ahora mismo defender el clima, defender el ambiente, es enfrentar a los políticos, enfrentar a intereses muy marcados a todos los niveles y en diferentes partes del planeta. Entonces vamos a esperar que ustedes tengan también algunas inquietudes, que de seguro ustedes quisieron un preámbulo con nuestra invitada antes, de seguro que tienen muchas cosas que preguntarle. ¿Quién pregunta primero? Vale. Hola, mi nombre es Ashley y mi pregunta es que ¿cuál de sus diferentes profesiones es la que más le apasiona? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta, ¿eh? Sin ninguna, lo tengo claro, ¿eh? Sin ninguna duda, lo que más satisfacción en la vida me ha dado es la profesión de madre. Tengo una hija maravillosa con la cual enseñarle desde el momento cero y hacer de ella una gran persona, que espero que no como yo, sino muchísimo mejor que yo y más que yo, pueda ayudar a todo el mundo. Pero esa es la profesión más difícil. Para mí ha sido un aprendizaje. En el mundo en que vivimos es la profesión más difícil. Sí, y ha sido quizás difícil combinarlo con el trabajo tan exigente que siempre he tenido. Pero no se trata de cantidad de horas con tu hijo, se trata de calidad de ese tiempo que le puedas dedicar. No es, te pongo un ejemplo muy sencillo, estar 5 horas una tarde en casa cuando la niña, en este caso mi hija, está jugando con sus juegos en la habitación y durante 5 horas yo puedo planchar, puedo limpiar, puedo cocinar, puedo. Y dices, es que he estado toda la tarde con mi hija. No, no has estado con tu hija. Estás con tu hija cuando entras en su habitación, te sientas en su alfombra, coges un cuento, lo lees con ella y estás 20 minutos, 30 minutos mirándole a los ojos o escuchándole, conforme va creciendo, los problemas que tiene en la escuela con sus amigas, poniéndote a su lado, estudiando con ella. Esto es estar con tu hija. O sea, no se trata de cantidad de horas, se trata de calidad de ese tiempo que le dediques. Y sin ninguna duda es la mejor profesión del mundo y qué suerte que tenemos las mujeres, los papás menos. Gracias. Otra estudiante, sí. Hola, mi nombre es Fraisinet y mi pregunta es ¿qué la motivó a dar el salto de la carrera de farmacia a ingeniería del agua? Me di cuenta que siendo farmacéutica como soy, podía ayudar a un número limitado de personas. Y si me especializaba, como hice con un máster en tecnología del agua, y aplicaba muchos conocimientos que tenía de farmacia, podía ayudar a un número infinito de personas. Y ese fue el motivo del cambio. Y hasta un número desconocido, personas desconocidas que están en la punta del planeta. Tomando decisiones que afectan a muchas personas. El agua es muy importante, ¿eh? De todos los conceptos o efectos que hemos hablado antes del cambio climático, la falta sobre todo de agua, la pérdida del agua dulce que tenemos en estos momentos en el planeta,
es realmente preocupante. Otro estudiante, ¿sí? Por acá. Vale. Tiene carita de él de sabio, ¿verdad que sí? Sí, yo sé, creo que se llama Daniel, ¿no? Porque antes nos hemos conocido cuando entrábamos. Hola, mi nombre es Daniel Alejandro Castillo Pichardo y yo quisiera preguntar, ¿en qué consiste la ingeniería del agua? En concepto general es todo lo que llamamos el ciclo integral del agua, es decir, desde el abastecimiento, que puede ser de una ciudad o de una familia, el traslado de esa agua, el tratamiento correcto, la distribución de esa agua, la recogida de las aguas pluviales y residuales y darles un tratamiento correcto para volverla a reutilizar, ¿vale? Por desgracia, en el mundo está virando a una cosa que se llama que se va despoblando las zonas rurales y cada vez va apareciendo más gente en las ciudades. Y el tema del agua, que no es suficiente en estos momentos, en muchas ciudades del mundo, está provocando enfermedades. Entonces, es muy importante tener un agua, tener el agua bien controlada, todo el ciclo integral. Otro estudiante que quiera preguntar. Yeah. Mi nombre es Eduardo y mi pregunta para usted es si usted se considera una persona activista del medio ambiente. Buena pregunta, Eduardo, ¿eh? Yo no sé si os las habíais preparado o qué, pero todas son muy buenas. Activista significa una persona que lucha por algo y que tiene buenos criterios para defender aquello que está defendiendo. Y sin ninguna duda, sí, por el agua, por las especies, por la flora, por las personas, por las enfermedades, por todo lo que tenga que ver o que nos lleve a una vida mejor. Y el agua es un punto importante. ¿Alguna pregunta más? No, bueno, mira, vamos a hacer otra pausa porque de seguro que los estudiantes vienen con otras preguntas un poquito más agresivas, me dijeron ahí. Y vamos a hacer esta pausa para volver con ustedes, los estudiantes del Centro Educativo Nuestra Señora de la Fe. Muy bien. Un aplauso. Un aplauso. Retornamos en Charlemos con nuestra invitada especial, Elvira Carles. Ella es oriunda de Cataluña, Barcelona. Sí. Yo simpatizo por el equipo de Barcelona. Ah, muy bien. Ah, bueno, por algunos de sus jugadores. Pero, ¿quién te trae? Veo que la Fundación Universitaria Iberoamericana es la que está auspiciando tu participación aquí en el país. Funiver es una parte importante de mi vida, desde hace muchísimos años, porque conozco desde el inicio lo que es actualmente una gran realidad y la idea inicial es muy buena, es poder llegar a formar y transmitir información. En la vida no tengáis ninguna duda que lo mejor es formar e informar, ¿vale? ¿Y por qué Funiver? ¿Qué hace Funiver? Funiver lo que hace es, en muchas partes del mundo, donde es difícil incluso la formación, llega de una manera telemática y pues genera una serie de másters, de doctorados, de posgrados, que es como la gran parte adicional a la formación reglada que podáis tener. Es decir, puedes ir a la escuela, estáis en cuarto de secundaria, ¿no? Me habéis dicho, y después vendrá bachillerato, vendrá la universidad, y seréis recién licenciados sin experiencia, y Funiver te puede dar ese valor añadido a tu currículum que te haga un buen profesional haciendo una especialidad. Entonces, yo desde el principio de Funiver, conforme ha ido creciendo, he ido paseando, como digo yo, por sus diferentes sedes, la cual cosa me permite conocer gente nueva, como vosotros hoy, en el día de hoy, en cualquier sitio, y ayudar a todos estos futuros alumnos de Funiver. Y mis puertas o mi agenda siempre está abierta a lo que me pide, sea bien el presidente o alguna persona como Maciel Castro, que es la directora que tenéis, y ya de hace años que tenéis aquí en República Dominicana,
Dominicana, que además ya es una amiga personal. Esto ya es otro límite, porque cuando te reciben y te cuidan y te miman como lo hace ella, pues lo que tienes ganas es de volver al país. De ahí que ha venido 7 veces. O sea que... bueno, de seguro nosotros vamos a llegar, ya que hemos tenido 2 invitados aquí de parte de FUNIBEL, voy a tener que firmar un acuerdo con FUNIBEL, con Radio y Televisión Educativa, para que nos traiga esos especialistas que... Es una por lo decisión regular, inteligente. Sí, lo vamos a traer aquí. Pero vamos a seguir escuchando a los estudiantes con algunas inquietudes. ¿Quién otro? Vale. Mi nombre es José y mi pregunta es, ¿cómo ha logrado combinar su formación de grado con lo que hace actualmente? Con mucho esfuerzo y durante muchos años, combinando el trabajo durante 8 horas en diferentes empresas, instituciones, con los estudios, con muchos estudios fuera de lo que es ya la universidad. Por ejemplo, soy máster, antes decía, en tecnología del agua, pero también en prevención de riesgos, que es algo que es muy importante. Y siempre buscando alguna escuela de negocios que te da aquella formación adicional que te acerca a las empresas y a los que toman grandes decisiones. Porque de una manera muy corta y muy sencilla, pero yo creo que entenderéis, los gobiernos, las administraciones son necesarias, los políticos, para que nos entendamos. Pero las decisiones que ellos toman son a corto plazo, porque hay elecciones en 4, en 6 o en 8 años, y ellos lo que quieren es mantener el cargo. Las decisiones a nivel mundial, los trabajos en Naciones Unidas y en algunas multilaterales como es Naciones Unidas, las decisiones que involucran y afectan a millones de personas en todos los países del mundo, tienen que ser decisiones a largo plazo. Tienes que pensar, cuando tomas una decisión, si aquello en los próximos 20 años seguirá funcionando y si será importante. ¿Vale? Con lo cual, la combinación y el esfuerzo de trabajar y estudiar es muy buena. ¿Otro estudiante? Sí, yo tengo una pregunta. Yo soy Adrián Coronado. Adrián. Yo soy Adrián Coronado y aquí vengo a hacer una pregunta sobre, entre sus diferentes ocupaciones laborales, ¿cuál es la que más les satisface y por qué es la razón? Yo no sé, yo espero que entiendas la respuesta. Pero antes, algo parecido, he dicho que entre todo yo he disfrutado mucho siendo madre, pero ahora me llena de orgullo el haber trabajado tanto, el haber estudiado tanto y el haber llegado a ser, como decíamos antes, la primera de la clase. Porque, por desgracia, en el mundo hay muchos países en que a la mujer no se la tiene en cuenta y no se la valora y no se la escucha y no se le da derecho a ir a la escuela. Y cuando a través de Naciones Unidas te encuentras en una mesa de negociación con aquellos hombres de aquellos países donde las mujeres no cuentan, me llena de orgullo entrar por la puerta, sentarme en la mesa con humildad y demostrar a todos aquellos hombres que una mujer como yo sabe más que ellos. ¿Entendéis lo que digo? Ellos se tienen que tragar esto. Y yo lo hago en defensa de todas aquellas niñas que no las dejan ir a la escuela. Y esto es algo por lo que lucharé hasta que me muera. Otro estudiante con otra inquietud. Muy buenos días, mi nombre es Mariani Hernández y como ya mencionaron, vengo del Colegio Nuestra Señora de la Fe. Y mi pregunta es, en cuestión del medio ambiente, ¿cuál usted cree que es la parte más afectada? Pues no somos muy conscientes, pero somos las personas, porque tanto la flora como la fauna tiene una capacidad de adaptación superior a nosotros. Me explico. Si las aguas del mar se están calentando, los peces que pescan los pescadores aquí en la costa de República Dominicana se está desplazando y los pescadores van a pescar otras especies. ¿Por qué? Porque los que había en esa agua se han ido, ¿vale? Si en el bosque tenemos una variedad de flores o de plantas, o incluso en los agricultores cuando cultivan una especie, si las condiciones climáticas no son buenas, esa especie se desplazará. Pero los humanos somos tan tontos como de quedarnos en el sitio que estamos y no nos adaptamos.
le ponemos lo que pensamos que son soluciones que no son soluciones. Entonces, indirectamente somos los más afectados por las inundaciones, por las sequías, por el aumento de temperatura, por cualquiera de los efectos que antes con una compañera tuya hemos estado repasando. Intentamos solucionar algo que la única manera de solucionarlo es adaptándonos a las nuevas condiciones y mitigando los efectos que esas condiciones nos producen. Es un poco complicado, pero nosotros, aunque no lo parezca, somos la peor especie y que más lo vamos a sufrir. Una última pregunta de parte de los estudiantes. Me llamo Sharon Lorenzo y mi pregunta sería, ¿cuál debería ser la función principal para el cuidado del medio ambiente? Voy a ser muy sincera y un poco mala, ¿eh? Yo quiero mucho a República Dominicana. Para mí, que conozco 126 países en el mundo y son muchos, República Dominicana está entre los 10 más bonitos del mundo. Pero me parte el corazón ver cómo su gente la está tratando tan mal. Cómo hay tal cantidad de plásticos en las playas, de vidrios entre las conchas, y cómo actúan las personas. Tenemos que cambiarlo, porque República Dominicana, y tú con lo joven que eres, puedes deducir que vive del turismo que recibe. Y el turista mundial está siendo muy exigente. Y cuando vea cómo están las playas de República Dominicana ahora, que están peor que hace 10 años o 20 años cuando vine, con más plásticos, con más residuos, con menos reciclaje, el turista no vendrá, y esto es malo para el país. Aquí en el país, y tú es posible que hayas escuchado este término, la ñapa. Entonces nosotros vamos a dar una ñapita a un estudiante con otra pregunta final, es decir, que no Vale. era aquella, sino ahora vamos a hacer una ñapa. Vale, de acuerdo. Mi nombre es Taislene Eusebio y mi pregunta sería, ¿en qué afecta los gases del efecto invernadero? A nivel población, a nivel en general. A nivel en general, O sea, sí. son la principal. El hecho de que produzcamos muchos gases, por ejemplo, con la combustión de los combustibles fósiles, por ejemplo, con los vehículos, ¿vale? Esos gases se emiten, crean y producen el efecto invernadero, es la principal consecuencia. Y hay muchos gases que hacen este trabajo, que se acumulan y que cuando los hemos emitido tardan muchos años en desaparecer. O sea que tú, aun siendo la última pregunta, también es muy importante porque es el principal motivo por el cual todos hoy estamos aquí. Es la consecuencia directa de las condiciones que estamos ahora padeciendo. Bueno, finalmente, siempre nuestros invitados, como se trata de estudiantes y se trata de un público también muy amplio que no estamos viendo, nuestros invitados siempre dan unas últimas recomendaciones en torno al tema que estamos abordando. Vale. Y entonces me gustaría a estos estudiantes y sobre todo muy ligado a esta última respuesta, ¿qué les recomendaría a ellos para con sus hermanitos, sus hermanitas, para con sus padres? ¿Qué les recomendarías a ellos cuando salgan de este salón? La formación es básica. Yo antes lo he dicho, buscar información. Por suerte vosotros tenéis a vuestra edad mucha información al abasto, redes sociales, etcétera. Antes no teníamos esto y no conocíamos el mundo, y ahora vosotros con un clic podéis conocer cualquier cosa que pase en el otro lado del planeta, ¿vale? O sea, la información es básica, la formación es muy necesaria. O sea, no os canséis nunca de la escuela, de los cursos, de los másters, de los posgrados, no os canséis, por favor, id investigando y llegaréis. De leer. Sí, sí, pero esto ya va implicado. O sea, yo antes he dicho, yo trabajaba a los 18 años y seguía estudiando, y a los 25 años trabajaba y estudiaba, y a los 30 años trabajaba y estudiaba. Dejé un poco los estudios cuando empecé con la mejor profesión, que es la de ser madre, que lo hemos hablado al principio. Pero el tener inquietud es muy importante, el formarse. Elvira, muchas gracias. Vale. De verdad que si tuviéramos más espacio
ampliaríamos Vale. el radio de nuestra entrevista, el radio de nuestra conversación, porque más que una entrevista es un diálogo con los estudiantes, que son Ellos los el principales futuro. protagonistas de, Sí, sí, sí. de este programa Charlemos. Muchas gracias, Elvira Elvira Carles, muchas gracias a los estudiantes del Centro Educativo Nuestra Señora de la Fe. Esperamos que ustedes nos visiten de nuevo con otros invitados, porque ha sido un conversatorio interesantísimo. Gracias a ustedes y gracias, Elvira. Vale, perfecto.